Escucha, alguien, no sé si no No, audio, sí, se escucha. ya muchas gracias. Daremos unos 5 minutitos para que se vayan uniendo y empezamos, por favor. Claro, sí. Ya, daremos inicio a la clase, ¿no? Primeramente, buenas noches a todos los que están conectados. Es más una clase introductoria lo que vamos a realizar hoy día. Más o menos qué método vamos a llevar, cómo lo vamos a llevar, ¿no? La materia y qué tipo de avance vamos a tener. Eh, Como normalmente, bueno, un compañero mencionó, ¿no? Bueno, dan unos tips, ¿no? Como se dice, para el examen. Más que todo de eso se va a tratar las clases. Todas las clases voy a ir dando preguntas, posibles preguntas, ¿no? Del INGE que pueden entrar. Entonces, de esa manera también ustedes van repasando, ¿no? Ahora, el avance que también se va a realizar con mi persona es un avance paralelo a lo del Inge. Obviamente el Inge no se va a pasar, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienen que tener para que ustedes puedan repasar, ¿no? Para su examen. Y bueno, ya llevo a gestión y muchos, entonces saben qué mecanismo tiene el Inge, ¿no? A la pregunta, la respuesta. Entonces es necesario siempre estudiar. Y de esa manera, en las clases vamos a ir viendo estas diapositivas que lo he preparado y también que los voy proporcionando a medida que pase el semestre, ¿ya? Entonces, el primer tema de introducción ahorita es Ley General del Trabajo. Entonces, tengo entendido con el INGE que ya lo han realizado, ¿no? Yo estaba presente incluso, ¿no? No sé si han quedado fecha de examen, la verdad desconozco. Creo que la anterior semana tenían que dar, no, no sé muy bien. Pero hay que tener, ¿no? Algo previsto. Ahora, respecto a la materia, es, sí es bastante teórica, pero se basa más en saber, ¿no? Leyes, normas, artículos, decretos supremos, ¿no? Todo a favor de nosotros, ¿no? Obviamente no vamos a aprender a nivel general, netamente lo que nos interesa. De esa manera es un pequeño resumen, digamos, de todos los temas. Como trabajadores o empleadores que vamos a llegar a ser en algún momento, debemos saber, ¿no? No podemos violar los derechos de un trabajador, ¿no? Como sea, digamos, desfile el sueldo, despedirle injustificadamente, hacer trabajar mm, más de las horas comunes, ¿no? Que son 8, o sea, todo ese tipo de normas están estipuladas, ¿no? Entonces no podemos abusar, digamos, como empleadores, pero también a la vez como trabajadores, ellos tienen sus derechos, ¿no? Entonces, a eso va también. Y netamente enfocado, este tema está Ley General del Trabajo, ¿no? Que es netamente en el trabajador y empleador. Posteriormente vamos a ir viendo también normas de higiene y protección personal, contratos, también finiquito, también subsidios, es más es contenido, ¿no? Que va a la materia. Ahora el INGE no mete más a su examen, más alejado de lo que avanza, entonces netamente hay que enfocarnos en lo que avanza, ¿ya? Yo no voy a desviarme más del tema, tal vez alguna vez sí, como ejemplos les voy a mencionar algunas cosas más que son relevantes quizás, pero tal vez no me entren en su examen, por eso tal vez no estén los diapositivas. Entonces, ¿alguna duda que tengan al respecto, digamos, cómo se va a realizar el trabajo, compañeros?
Ya no hay dudas, ¿no? Ya, daremos inicio a lo que es la Ley General del Trabajo. Entonces, como concepto, podemos decir, ¿no? Que nace como decreto supremo el 24 de mayo de 1939, ¿no? Elevando a rango de ley eh, el 8 de diciembre de 1942, ¿ya? Se siguen uniendo. Ya, entonces, como conceptos generales, ¿no? El artículo 1 nos dice que la presente ley determina con carácter general los derechos y obligaciones, ¿no? En eso nos vamos a basar siempre, ¿ya? Derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, emergentes del trabajo con excepción agrícolas, ¿no? Que será objeto de disposición especial. Se aplica también en explotaciones del Estado y cualesquier asociación pública y privada, ¿no? Esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Explotaciones del Estado, asociaciones públicas y privadas. Entonces, esos son conceptos que nos vamos a ir basando y hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que determinan, ¿no? Ahora, todo esto es una relación tripartita, ¿no? ¿En qué consiste, digamos? En que siempre el Estado va a estar arriba, ¿no? Como primero. Entonces, de ahí el empleador y el trabajador, ¿sí, no? Siempre nos vamos a basar en eso, en la relación, ¿no? Ahora, como conceptos básicos, ¿no? Que también, bueno, todos son artículos, ¿ya? Sobre eso nos vamos a ir basando y son definiciones, la verdad, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué es lo que nos indica, ¿no? El artículo 2 como patrono, cómo lo define, digamos, ¿no? Entonces nos indica que es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena para la ejecución o explotación de una obra o empresa, ¿no? Entonces, un patrono es el que está a disposición de generar fuentes de empleo, se podría decir, ¿no? Entonces, generar y contratar empleos que tenga la disposición de cancelar sueldos. Es un patrono, ¿no? Ahora, la definición, ¿no? Un obrero o empleado, el concepto nos define que es el que trabaja por cuenta ajena, se distingue el primero por prestar servicios en tal carácter o por trabajar en oficinas con horario o condiciones especiales, dice, ¿no? Entonces, eso es normalmente lo que nosotros también vamos a ser, ¿no? Empleados netamente de una empresa grande. Bueno, ya estamos en el noveno semestre, por revisar, ¿no? Entonces, a eso vamos también, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a seguir siendo empleados. Aquí directo, esto es ya bastante importante, lo que realmente sí debemos saber, ¿no? Entonces son principios del derecho laboral, lo que nos indica. ¿A qué corresponde? Eh, Como les decía, ¿no? Nadie puede violar nuestros derechos, digamos, como trabajadores, ¿no? Entonces cualquier cosa que pase o suceda o haya un abuso, digamos, de poder o injustificado, entonces, ¿a dónde vamos a acudir? A los principios del derecho laboral, con los cuales lo que nos representa a cada uno, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo una serie de principios ahorita y vamos a ir explicando, ¿no? A grandes rasgos, la verdad, porque la verdad vamos a hacer un poco de clase corta. Entonces, lo iremos viendo, ¿no? Como comentario, una pregunta es, de examen, menciona tres principios del derecho laboral, ¿ya? Entonces, por eso atienden, ¿ya? Entonces, todo se va a ir basando en preguntas de examen, así, frecuentemente son, ¿no? ¿Perdón? ¿Tenían alguna pregunta?
Ya, sí, pregunten si tienen alguna duda. Ya, como les decía, van a ser preguntas frecuentes, ¿ya? Y los voy mencionando así a grandes rasgos, como una de estas, ¿no? Una pregunta frecuente es que se mencione y explique tres principios del derecho laboral, ¿no? Entonces, ustedes de toda la serie de preguntas o de los principios que vamos a ver, solo tienen que mencionar tres, ¿no? Bueno, explicar más, ¿no? No solo mencionar. Entonces, lo iremos viendo y explicando a grandes rasgos. Ya, empezaremos por el primero, ¿no? Que A es el principio protector. Entonces, es uno de los más importantes quizás, ¿no? Lo que nos dice en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas, ¿no? Entonces, de esa manera, como mencionamos anteriormente, eh, nosotros acudimos a estos principios del derecho laboral que están respaldados por el Estado, ¿no? Entonces, sí o sí se va a inclinar a favor del trabajador, ¿ya? Como nos indica el primero, indubio pro operario, ¿no? Entonces, en este caso de existir dudas sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. Entonces, siempre que han visto una norma o un artículo, en cualquier lado, ¿no? No solo en esto, hay vacíos de interpretación, ¿ya? Entonces, uno lo puede usar favorablemente. Entonces, otros lo pueden usar de manera, bueno, el empleador lo puede usar a su favor, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos, sabemos, tenemos conocimiento del artículo 4, digamos. Entonces, nosotros vamos y el Estado nos respalda con que eh, con que la interpretación tiene que ser más favorable para el trabajador, ¿no? Entonces, de esa manera siempre tenemos que ir basando que el Estado va a estar a nuestro favor. Entonces, es un vacío, pero se puede interpretar favorablemente para el trabajador, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, de la condición más beneficiosa, ¿no? En caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, esta debe ser respetada a la medida que sea más favorable al trabajador ante la nueva norma que se ha de aplicar, ¿no? Entonces, es casi un poco similar, pero si hay algo nuevo, pues podría decir, ¿no? Pero siempre va a ser a favor, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? El Estado siempre, cualquier vacío de interpretación que exista, lo van a interpretar a su favor. Entonces no pueden hacer un abuso de, el empleador no puede hacer un abuso, ¿no? De interpretación, se puede decir, a favor de la empresa. Ya, perdón. ¿Qué pasó? Sí, ya. Entonces, B, ¿no? Principio de la continuidad de la relación laboral, donde la relación laboral se le atribuye la más larga duración imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador, ¿no? Este principio se basa, ¿no? En una relación, como dice, ¿no? De continuidad de la relación laboral. Entonces, eh, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar? Como un despido injustificado, quizás. Bajo este principio nos respalda, ¿no? Es que nadie puede arbitrariamente decir, no, hoy día, o sea, pero me caes mal, hoy día ya no trabajas, te despido, ¿no? Obviamente uno se desempeña laboralmente de manera excelente, tal vez, pero eh, por diferencias así personales, quieran votar o no sé, digamos, ¿no? Entonces, nadie puede hacer eso, entonces, bajo este principio tenemos, ¿no? Entonces hay muchas irregularidades, ¿no? Como incluso si te hacen trabajar 9 horas o 10 horas, entonces este tipo de cosas son abusos de todo tipo, ¿no? Hacia el trabajador. Entonces, si no te acumulan, has trabajado 8 horas.
2 horas tendría que ser de acúmulo, ¿no? Si en caso has trabajado 10 horas. En todo caso te dicen que no, vos vas a trabajar así, con el mismo sueldo, hay un contrato que ya está firmado, ¿no? Entonces no pueden hacer eso. Entonces de esa manera se va interpretando, ¿no? Ya, C, principio intervencionistas, ¿no? En la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes, ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales a los trabajadores y empleadores, dice, ¿no? D. Principio de inalienabilidad de derechos. Dice. Asegura todos sus derechos que la ley determina al trabajador, aun si los derechos laborales hubieran sido denunciados, todo contrato que viola los derechos del trabajador queda nulo en pleno derecho, ¿no? Bueno, algo similar como les mencionaba, ¿no? Eh, Cuando entras a un trabajo, entras bajo contrato, ¿no? Ya, bueno, ya sabrán también qué tipo de normas o restricciones tendrá, pero fuera de ese contrato eh, nadie puede estar sobre ese contrato, ¿no? Y como la misma palabra dice, asegura todos sus derechos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son cosas que no pueden pasar, digamos, ¿no? Incluso, a ver, un caso que les puedo mencionar, digamos, ¿qué pasaría si, a ver, ¿cómo les puedo plantear la pregunta? Eh, ¿Qué pasaría si hay cambio de empleador y hay un contrato firmado, ¿no? Entonces, salen fuera todos los que estaban ya trabajando o se quedan, digamos. A ver, ¿ustedes cómo lo pueden tomar esa situación, digamos? Si cambia su jefe, entonces él se va a dar esa atribución de despedir a todos los que estaban y poner a su gente, si existe un contrato o cómo, es como pregunta lo que les estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven ustedes esa parte? ¿Se puede o no se puede, digamos? ¿Alguien? Por 5 puntos a nadie, por 5 puntos de práctica. Es que está fácil la pregunta. Mira, si hay un contrato hecho y hay cambio de un jefe, digamos, o bueno, de un ingeniero, de un superintendente, digamos, si hay un contrato, no, pues no, obviamente no nos va a votar, digamos, a menos que termine su contrato y ahí puedes renovar con otra gente, ¿no ve? O con otras personas. Entonces, el principio de irrenunciabilidad, ¿ya? ¿Están, están presentes, compañeros? Estoy hablando solo. Sí, no es como nos dijo el ingeniero, o sea, si hacen por el conducto regular antes del contrato, la renovación del contrato, no nos pueden votar por más de que haya una nueva. Exacto, es lo que les he mencionado, ¿no? Por más que haya cambio de un jefe, entonces sí, bueno, claro, también si hay un recontratación o tal vez hay un convenio, digamos, hasta se extiende el contrato hasta que acabe la obra también, ahí exactamente, obviamente no te van a poder votar, ¿no? Se va renovando nomás el contrato, pero nadie te puede, si hay un contrato escrito es que nadie te puede votar, por más que cambie tu jefe, eso es lo que voy, digamos, ¿no? Entonces es un principio de irresponsabilidad y justamente es lo que me mencionas, ¿no? Tal vez, o te he entendido mal. Sí, ok. Ya, continuaremos. ¿Cuál es tu nombre? Castillo Stanley. Ya, Castillo. Ya, más 5 puntos de poner. Está bien, Axel. Ya, continuaremos. Principio de no discriminación, ¿no? Es la exclusión de diferencias de que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto a otros trabajadores con los que se mantienen responsabilidades o laborales similares. Eh, ya, esto es algo bien crítico, ¿no? Que pasa también en varios lugares, no solo en una,
no solo en una empresa, ¿no? Entonces, la discriminación obviamente siempre es por apariencia, por cualquier tipo de cosas, ¿no? Ahora, si están en el mismo puesto, pero generan otros diferentes tipos de trabajo, uno está bien cómodo, digamos, y el otro está en un lugar pésimo, en pésimas condiciones, todas las cosas. Ahí se ve cómo es, ¿no? La discriminación que puede generarse incluso. Ahora, discriminaciones más fuertes sí hay, tal vez, ¿no? La verdad no vale la pena mencionar, ya, porque ya, bueno, ya hemos visto, ¿no? Entonces, esto igual es otro principio, que nadie tiene el derecho, digamos, si ambos están ganando el mismo salario, entonces tendrían que tener casi los mismos beneficios, ¿no? El mismo, si están en el mismo cargo, ¿por qué no ejercen el mismo trabajo y o su misma función, se puede decir, ¿no? Entonces, por esa parte se puede interpretar, ¿ya? Principio de retroactividad. Se aplicará la retroactividad siempre y cuando la ley así lo disponga expresamente. Generalmente sucede en el incremento salarial. Ya, a ver, para explicaros esto un poco, normalmente en el Día del Trabajador existe, ¿no? Un incremento, casi cada año siempre van incrementando el sueldo, el salario mínimo, ¿no? Que es un 2% si no me equivoco. Entonces, ahí si la ley lo decide, entonces es un principio de retroactividad, que como dicen, no te van a pagar con retroactivo, dicen, ¿no? Porque ha habido un incremento salarial. Entonces, pero siempre y cuando la ley lo es, ¿no? Siempre y cuando la ley lo disponga, dice también, ¿no? Porque si dice la ley, bueno, hay incremento, pero no hay retroactividad, entonces va a haber incremento, pero del mes que ha habido, ¿no? Va a correr el sueldo. Pero si en caso la ley dispone, hay retroactividad de esta inicio de años, ¿no? Entonces esa parte se puede interpretar, pero yo mayormente lo veo, digamos, ¿no? Un incremento así general es en el Día del Trabajador que siempre, ¿no? El Estado decreta y, pues, ese tipo de incremento. Ya, principio de subordinación y lealtad. Los trabajadores están obligados a respetar las normas internas por encontrarse bajo dependencia laboral y la confidencialidad que se les confíe. Eh, es bueno, ¿no? Seguir y cumplir lo que es, ¿no? No hay mucho. Ya. H, ¿no? Principio de retribución y asistencia. Ya, chicos, acaba esta reunión, lo terminamos, ¿ya? De clase, hasta donde lleguemos. Y la siguiente clase vamos a continuar. Tienen, creo, muchas cosas que hacer igual, ¿no? Pero les quería dar siempre una clase introductoria. Hasta donde lleguemos, si se corta, directamente a la siguiente clase. Acabaremos por los principios y tal vez veamos algo más. Lo veremos un poco rápido. Ya, principio de retribución y asistencias, ¿no? El empleador está obligado a pagar una retribución económica justa por el servicio que se recibe del trabajador y a prestarle la asistencia necesaria en casos de contingencia. Y dice, ¿no? Principios de inversión de la carga. Corresponde a la demanda, la representación de pruebas. La ley protege al trabajador, obligando al empleador la carga de la prueba. J, ¿no? Contrato de trabajo. Puede celebrarse verbalmente o por escrito. Ya, esto más, ¿no? Esta es una pregunta también de examen, que más o menos dice, ¿cómo es? ¿En qué forma puede celebrarse el contrato? Dice algo así, era la pregunta, ¿ya? Entonces aquí más o menos está una respuesta, no tan concreta, ¿no? Pero más abajo está, ¿ya? Pero esa es igual una pregunta de examen. Puede celebrarse verbalmente o por escrito y su existencia acreditará por todos los medios legales de prueba en virtud del cual una persona se obliga a prestar servicio de manera personal a favor de otra bajo de condiciones y relaciones de dependencia a cambio de una remuneración, ¿no? Y como el último lo vemos, modalidades de contrato. El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se separe entre el patrono y el empleado u obrero, o entre el patrono y un sindicato de federación, o confederaciones de sindicatos de trabajadores.
Y a ver, hasta aquí lo dejaremos, pero antes les pregunto, a ver, como le estaba haciendo esa pregunta de examen ahorita, a ver, solo mencionen tres tipos de principios del derecho laboral, o tres principios del derecho laboral, mejor dicho, lo que hemos visto ahorita. Nadie. Principio protector, después Principio de inversión de carga, principio de mm, retribución y asistencia. No más. principio de no discriminación, subordinación y lealtad. Ya. Sí, no, avanzamos con los capturas, ¿no? Más fácil. A ver, ¿qué nos han dicho? Os voy a dejar puntitos y para terminar la clase. Sus nombres. López Panoso, Ya. Cayola Orellana. Carreola. Ya. El otro. Solo eran dos, ¿no? Ya, más tres puntos sacaron, ya. Lo dejaremos aquí. A la siguiente clase un poco más didáctico lo vamos a hacer, de manera presencial, pero quería que más o menos quede qué tipo de trabajo se va a realizar, ¿no? Igualmente les voy a proporcionar el material, ¿no? Que se está presentando debidamente cuando acabemos los temas. Entonces, no, pues no, no vayan a festejar y lo dejaremos aquí después, ¿no? De todos modos ya va a tener la reunión. Aquí dos mensajes. No tienen preguntas ni dudas, ¿no, compañeros? O si algunas preguntas de examen, ¿cuáles serían las comunes? Ya les he mencionado dos. Eh, a ver, una pregunta común más o menos es, ¿el contrato puede celebrarse de forma, ¿no? ¿Qué es? Explique la forma de celebración de contratos, que ahorita lo estamos por ver, y otro que mencione tres principios del derecho laboral. Esas son dos preguntas. No lo estoy diciendo que va a entrar al examen, pero son comunes, ¿ya? Cuidado que me digan, has dicho que va a entrar. ¿No? Entonces, hay más preguntas, ¿no? Que a medida que vayamos avanzando los temas les voy a ir diciendo. Obviamente, pero cuidado que le digan al Inge, ¿no? Es entre nosotros, digamos. Ya. ¿Alguna duda más, compañeros? Ya va a acabar el tiempo. ¿O quieren acabar el tema hoy día? ¿Qué dice la mayoría? Es que muchos dicen que tenían cosas que hacer, ¿no? ¿Alguna duda o al respecto más que tengan sobre cualquier cosa, sobre el tema o sobre la explicación o algo? Con el Inge han fijado fecha de examen, eso quería preguntarse. Mañana es Oxy. Mañana su examen, ¿están seguros? sí, sí, es que en el grupo habían mencionado el examen. Pensábamos que nos había dicho en broma, pero llegado el momento en el grupo ha dicho el examen es para hoy día y de eso hemos hecho suspender para este miércoles. Ya entonces acabaremos este tema, pues, ¿no? Yo creo que sería lo correcto. Se van a unir a la segunda sesión y vamos a seguir avanzando con el tema, ¿ya? Van a estudiar casi prácticamente 10 diapositivas y les voy mencionando más o menos cuáles son las partes más relevantes. Entonces avanzaremos nomás. Terminar de generar el trabajo.
Y creo que eso no vas a avanzar, ¿no? ¿O qué temas vas a avanzar para... Solo eso, Auxi. Ya, entonces acabamos este tema, 45 minutitos más, me voy a apurar esta vez, ya no vamos a explicar mucho, solo vamos a dar un pantallazo a lo que puede ser, ¿ya? Ya, si se corta, se van a volver a unir ya, por favor. Ya, entonces, de la celebración del contrato, dice, ¿no? Entonces, esto en el artículo 5 el contrato de trabajo es individual o colectivo según que se pacte entre un patrón o grupo de patronos y un empleado u obreros, ¿no? O entre un patrono u asociación de patrones. Es un sindicato de federación o confederación de sindicatos de trabajadores, dice, ¿no? Bueno, aquí tenemos un contrato de trabajo, contrato verbal, puede ser, ¿no? Está por contrato individual o colectivo, ¿no? Por su forma oral o escrita, por el tiempo definido o plazo fijo, ¿no? Es una pregunta que les decía, ¿no? ¿Cuáles son el contrato puede celebrarse ¿qué se llama? Explique los contratos que, a ver, ¿cuáles son las formas de celebración de contrato conforme a la Ley General del Trabajo? Es una pregunta, ¿ya? Entonces, en la diapositiva está una pregunta común, digo, no, no es que va a entrar, digamos, ¿no? Ya, seguiremos. Ya, aquí está explicando, ¿no? Uno por uno. En el artículo 1, el contrato del trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita por tiempo indefinido a plazo fijo, por temporada o realización de obra o servicio condicional. A falta de estipulación escrita, se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contratos, ¿no? El artículo 2. No está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo si estos contratos a plazo fijo, tareas propias y permanentes en la empresa, se convierten en contrato de tiempo indefinido. Esto es más lo que cuidan, ¿no? El tercer contrato, entonces, normalmente no te quieren hacer pasar el tercer contrato porque por ley general del trabajo te puedes quedar de forma permanente, ¿no? Es también, siempre cuidan en todos lados, ¿sí? El artículo 3 en los contratos de trabajo de las empresas de consultoría y de construcción, el plazo del contrato de trabajo será hasta la terminación de obras, ¿no? Entonces hay contratos que netamente, como si ya tenía que terminar, no, es hasta que se concluya, ¿no? Hasta que se entregue la obra, ¿sí? Ya, se vuelven a unir al mismo
Ya, continuaremos, ¿no? Yo creo que ya está una gran parte. Como les decía, ¿no? Les voy mencionando preguntas, si es que mañana su examen, o posibles preguntas. Entonces, sobre eso van a irse pasando. Esa parte, mañana. Ya, de las jornadas, ¿no? De trabajo, el artículo 46. Esto es igual, es preguntas de examen, pero a veces lo puede interpretar de otras maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por el día y de 48 horas por la semana, ¿no? La jornada de trabajo nocturno no excederá de 7 horas, extendiéndose por el trabajo nocturno, el que se practica entre horas 20 y 6 de la mañana. La jornada de mujeres excederá las 40 horas de diurnas, ¿no? Entonces, eso es igual, más o menos una pregunta, pero todo general. Jornada del menor, ¿no? Conforme a la ley del número 548, Código Niño y Adolescente, se fija como edad mínima para trabajar los 14, ¿no? Años. Jornada del menor, ¿no? Máximo de 8 horas diarias de 14 a 18 años de edad. Sí, establece un descanso obligatorio de 2 días a la semana. Entonces, yo recuerdo igual que eso lo se ha mencionado, ¿no? Inge? Entonces, eso también puede ser una posible pregunta de examen sobre las horas de trabajo, tanto de hombres, mujeres y niños, ¿no? Y de qué edad pueden trabajar. Es igual otra posible pregunta, ¿ya? Eh, ya, días hábiles, ¿no? Entonces, el artículo 60, ¿qué nos indica? Son días hábiles para el trabajo del año, como, con excepción de los feriados, ¿no? Considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que así fuesen declarados ocasionalmente por leyes, decretos especiales, dice, ¿no? Entonces, primeramente todos los domingos son feriados, ¿ya? Y posteriormente los que son designados, ¿no? Como carnaval, Navidad y todas esas cosas, ¿no? Aquí lo vamos a ver más específico. Días feriados, ¿no? El decreto supremo 21060 de 29 de agosto de 1985 define los feriados con suspensión de actividades y los días conmemorativos sin suspensión de actividades, ¿no? También establece la composición del feriado domingo con el día hábil. Aquí está. Conforme al decreto supremo 26597, ¿no? Del 20 de abril del 2022, ¿no? Entonces, cuando nos preguntas respecto a los días feriados y días hábiles, esta es la respuesta, ¿no? Que van a poner, ¿ya? Entonces, lo desglosaremos un poco. Traslado de feriados, ¿no? Los días feriados del 1 de mayo y las efemérides departamentales que coinciden con el día martes se trasladará al día lunes anterior de la misma semana. Los días miércoles, jueves o viernes se trasladará al día lunes de las siguientes semanas, ¿no? Ahora, respecto a los feriados inamovibles, ¿no? Son inamovibles los feriados del 1 de enero, lunes y martes de carnaval, Viernes Santo, Corpus Christi, 6 de agosto, 2 de noviembre o días de los difuntos, ¿no? Y 25 de diciembre. Entonces, cuando nos pregunten respecto a los días feriados, días hábiles, por aquí está, ¿no? Bueno, así es la respuesta, digamos, ya ustedes tienen que explicarlo en sus palabras, ¿no? Aquí nuestro dice, ¿no? ¿Cuándo va a existir suspensión de actividades? ¿Cómo se van a mover los días? ¿Ya? Entonces, esto igual tienen que poner, es complemento. Suspensión de actividades, ¿no? En caso que los feriados del 25 de diciembre y el 1 de enero de cayera el día martes, se dispone adicionalmente la suspensión de actividades el día lunes anterior de la misma semana. 2. En caso que los feriados del 25 de diciembre y el 1 de enero se cayeran el día jueves, se dispone adicionalmente la suspensión de actividades el día viernes siguiente de la misma semana. 3, ¿no? La suspensión de actividades mencionadas en los párrafos anteriores estará sujeta a la compensación horaria o cuenta vacaciones, ¿no? Conforme acuerdo empleado-empleador en el sector privado. En el sector público, el Ministerio de Trabajo y Microempresa dispondrá lo permitente, ¿no? Lo pertinente, mejor dicho. Aquí, hasta aquí alguna duda. Es que lo estamos haciendo muy rápido, parece.
Ya, en resumen esto, ¿no? Respecto a los días feriados y horas, ¿no? De trabajo de menores y todas esas cosas. Ya, esto de las remuneraciones, ¿no? En sí, de los pagos, digamos. El artículo 52 que nos indica, la remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo, o no podrá convenirse salario inferior al mínimo nacional, cuya fijación según los ramos de trabajo y las zonas del país se hará por el Ministerio de Trabajo. Artículo, bueno, esto es respecto al salario mínimo, ¿no? Artículo 53. Los periodos de tiempo para el pago de salarios no podrán exceder de 15 días para obreros y 30 para empleados y domésticos. Los pagos se verificarán precisamente en moneda de curso legal. Los tiempos, ¿no? Estipulados, o los periodos, como dice. Artículo 55. Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que, ¿no? Que el diurno con el 25 al 50%, entonces, ¿no? Según los casos. El trabajo efectuado en domingo se paga triple, según el artículo 23 del Decreto Supremo 3691 de 3 de abril de 1954, elevado a ley en la fecha 29 de octubre de 1959. Ya, esto es más sobre la remuneración, ¿no? Las restricciones y los días en que sí nos deben pagar el doble o cuán elevado es, ¿no? Entonces, un breve resumen que igual lo pueden hacer, ¿no? Ya, respecto al salario mínimo nacional, ya, esto va variando, ¿ya? En función a cada año. Es lo que les decía, el incremento que existe del 2%, ¿no? En el Día del Trabajador normalmente se ve, ¿no? Entonces está también en el artículo 7, ¿ya? Cada año va cambiando, como os digo. Entonces, ¿qué nos indica? De conformidad a la disposición final sexta del Decreto Supremo número 4928 del 1 de mayo del 2023, decreto en la fecha, el Ministerio de Trabajo emitió la resolución ministerial número, mentiremos, ¿dónde vamos? Número 752/23, ¿no? Resolución, como resolución, que el reglamento de la aplicación del incremento salarial de la gestión para el sector privado, cuya base de negación es el 3% al salario básico y a la aplicación del salario mínimo nacional, SMN, ¿no? De 2.362. Ya, esto está vigente actualmente, ¿ya? Esto está actualizado por si acaso. Si en caso este año existe incremento por el Día del Trabajador, también va a subir un 3% o 2%. Ya, bueno, esto lo definen ellos, ¿no? Entonces, está vigente por si acaso. 2.362, dice, ¿no? Literal, para la gestión 2023, que representa un incremento del 5% con relación a lo establecido para la gestión del 2022. Ya, ya estamos por acabar también. Es muy rápido, hemos hecho, ¿no? Base de cálculo para el bono de antigüedad, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta de examen por si acaso, ¿ya? Normalmente siempre va a entrar, si no va a entrar en su primer o en su segundo parcial, va a entrar también en su final, ¿ya? Entonces, esta partito puede generar dos preguntas, ¿ya? Uno, explique la base de cálculo y otro calcule el bono de antigüedad, ¿ya? Entonces, veremos primero el incremento salarial, ¿no? A favor de los trabajadores, en ningún caso debe ser inferior al 3% del salario básico, que no debe inferior al salario mínimo de 2.362, ¿no? Es que sí, es su derivado, ¿no? Del otro. Entonces, esta ahorita es importante, ¿ya? Esto sí, sí o sí tienen que saber. Aquí hay un pequeño ejemplo sobre el cálculo de bono de antigüedad. ¿Ya? Es un ejemplo bien simple, pero también no está más, ¿no? Ya, entonces, primeramente, cuando se explique el bono de antigüedad, el cálculo del bono de antigüedad, ustedes lo que realmente van a explicar es
la fórmula, ¿ya? El total ganado mensual es igual al sueldo básico más el bono de antigüedad, ¿no? En producción y otros, dice, ¿no? Ahora, el bono de antigüedad es el salario mínimo nacional multiplicado por 3 multiplicado por el porcentaje de la tabla, dice, ¿no? Entonces, cuando les dice expliquen bono, el cálculo del bono de antigüedad, entonces cuando que expliquen esto y la tabla, ya lo tienen, ¿no? La pregunta. Ahora, cuando les dicen calcula el bono de antigüedad y el total ganado mensual, ahí ya tiene que ser este pequeño ejemplo. Ahora, sobre lo que está, les voy a explicar, ¿ya? Este es un ejemplo común, ¿no? Ya, entonces, definiríamos. Primero, para calcular el total ganador, se ve, el mouse. Para calcular el total ganador que está aquí, se ve, ¿no? El mouse, compañeros. Ya, pero para calcular el total ganador necesitamos el bono de antigüedad, ¿no? Entonces, primero procedemos a calcular el bono de antigüedad, que es el salario mínimo nacional multiplicado por 3 multiplicado por el porcentaje de la tabla. Ahora, dice, ¿no? Ejemplos de un trabajador con 10 años de antigüedad y con un salario mínimo nacional de 2.362, que es el actual, ¿no? Vigente en el año 2023, ¿no? Entonces nos pide el total ganado. Ahora, lo que aquí que tenemos que hacer es ver cuántos años de antigüedad tiene. Con estos años de antigüedad nos vamos a la tabla. Entonces, de 8 a 10 años, a veces 18%, ¿ya? Entonces, para el bono de antigüedad nos dice que es al salario mínimo por 3 por el porcentaje de la tabla que hemos sacado, que de 10 años nos da 18, ¿no? En porcentajes aquí, 0,18. Entonces, bueno, lo ponemos igual, ¿no? Nos da 1.275,48 bolivianos, ¿ya? Esto van a calcular con dos decimales nomás, por favor, ¿ya? En todos los cálculos. Entonces, eso, ¿no? Entonces, ahora el total ganado mensual, dice, ¿no? Es igual a salario mínimo 2.362 más el bono de antigüedad, 1.275,48 bolivianos. Entonces, actualmente, con el salario mínimo, actualmente aquí gana 3.637,48, ¿no? Es por 10 años de antigüedad que gana. Entonces va a ir variando, ¿no? Por 15, por 20, así les puede dar. Pero lo que ustedes tienen que dar es el salario mínimo nacional, multiplicarlo por 3 y hacer variar en función a esta tablita, que es la tabla del bono de antigüedad. Y el total ganado simplemente va a ser el salario mínimo nacional más el bono de antigüedad. Eso sería, tal vez, a ver, alguna duda aquí, porque son dos preguntas que van a entrar aquí. Uno, ¿qué les he dicho? Explique el cálculo del bono de antigüedad, una pregunta es, y otra es, calcule el bono, el total ganado de una persona de tantos años, así, más o menos, les va a dar. Todo claro hasta aquí, más o menos. Bueno, aunque estoy explicando algo rápido, yo sé, pero acabaremos el tema, ¿no? Si mañana va a ser su examen. No Oxy, hay si duda. tuviera un PDF de esto, por favor. ¿Perdón? Un PDF si tuviera de estos ejemplos, por favor, Auxi. Es lo único que lo he elaborado, ¿no? En clase es hacer unos 4 ejemplos más, así variando el sueldo y con personas interpretando algo más. Lo podemos realizar la siguiente clase también, ¿no? Más ejemplos de esto, pero tres nomás, 3 ejemplos más podríamos hacer en clase, eso quería hacer también. Pero está bien, no sé, bien explicado aquí, digamos. Ahora, mm, lo único que varía es los años, pero ¿quieren ejemplos? Así para que se los realice, pues, ¿no? Pero mejor sería hacerlo en clase. Yo creo que, la verdad, no creo que sea mañana su examen, la verdad, pero si han quedado, pues va a ser dar el link también. Aquí hay un mensaje. Sus diapositivas podría enviarlos, por favor. Sí, les voy a enviar esto. No, no se preocupe.
Ya, si no dan su examen, vamos a hacer algunos ejemplitos de esto más y un poco interpretando tal vez, ¿no? Variando los años y también el salario, que no siempre se calcula con salario mínimo. Imagínense que alguien entra y, bueno, una persona ya está ganando 4.000, ¿no? Digamos, pero con su bono de antigüedad sube, digamos así, o tiene otro tipo de salario, entonces con el bono de antigüedad igual sigue subiendo. Entonces igual se puede hacer ese tipo de ejemplitos, ¿no? No siempre es con el salario mínimo, o, bueno, aquí no siempre es el sueldo básico, ¿no? Entonces el sueldo básico de la persona va a ser. Entonces, esto igual va variando a veces. Pero como aquí el sueldo básico lo está interpretando como ganar el mínimo igual, ¿no? Entonces, sí, Tomás, las podemos hacer, pero si en caso no dan su examen, vamos a hacer unos ejercicios más pero en clase, ¿ya? No se preocupen de esto. Todo claro, ¿no? Pero sobre esto, porque es dos preguntas entran, si se dan cuenta de aquí nomás. Todo claro, compañeros, para continuar. Sí, Auxi. Ya. En esto nos quedamos. Si en caso no dan su examen, vamos a hacer unos tres ejemplitos y va haciendo variar unas cosas, para que entre en su examen, sí o sí entre. Esto, ya no sé si en su primer, segundo, final, pero va a entrar esto, así que apréndanse de memoria. No, son dos fórmulas bien pequeñas, ¿no? Toda la carrera han aprendido monstruosidad, sí. Entonces, tipo de memoria se aprenden y en el examen así para que veamos rapidito. Ya, entonces, si en caso no dan, vamos a seguir haciendo ejemplos de esto. Pero en todo caso, también apréndanse, si en caso dan mañana, les voy a mandar estos diapositivas. Ya, esto, ¿no? Esta igual pregunta de examen, ¿ya? De los descansos anuales, pregunta, ¿no? Entonces, una pregunta directa es, ¿ya? ¿Cómo va esta pregunta? Eh, a ver, ¿cómo está? Explique los descansos anuales, ¿no? Dice, de la Ley General de Trabajo. Entonces, no, a ver, miento. Eh, ahí está, así va la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la escala de vacaciones o descanso anuales conforme a la Ley General de Trabajo establecido para empleados y obreros general, sean particulares o del Estado, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Aquí directamente es descanso anuales y justamente la respuesta es bien directa, ¿ya? Entonces, de 1 a 5 años, 15 días hábiles. De 5 a 10 años de trabajo, 20 días hábiles, ¿no? Entonces, de 10 años para adelante, 30 días hábiles. Entonces, es la respuesta, ¿ya? La pregunta es larga, pero la respuesta es corta. Entonces, durante todo este tiempo, los trabajadores percibirán el 100% de sus sueldos o salarios, dice, ¿no? Bueno, es eso mismo, ¿no? Está bien que cuando uno sale de vacaciones, el sueldo sigue corriendo, ¿no? Eh, Ya, eso sería el tema de ley general del trabajo, ¿no? Que un poco bastante rápido, yo la verdad lo he visto. No hemos tocado ni hemos dado muchos ejemplos respecto a los puntos. Tal vez alguna duda más que tendrían, compañeros. O algún punto que quieran responder, no sé. Ya, respecto a este tema ya habíamos concluido, ¿no? Aunque bastante rápido. Bueno, yo voy a venir mañana, si en caso de examen igual. Voy a estar igual en la facu ya. Entonces ahí también, si dan su examen, más allá de esto no han avanzado, a lo que he visto, ¿no? Ley General del Trabajo, o han pasado subsidios más, o contratos, o no sé, contratos no civiles, finiquito, Solo ¿no? ley general del trabajo, Auxi. Ya, entonces, si dan examen, estudian, todos los diapositivos esto estudian, porque como les dije, es un avance bien paralelo al INGE. Las preguntas bueno, ya se dan las preguntas y ahí están las respuestas, ¿no? Obviamente alguien que lo puede interpretar un poquito diferente, así.
pero estudien, la cosa es que estudien porque si no leen también, no